Mi nombre es Sergio Mauricio Calle Pérez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el programa de psicología, en este curso de antropología psicológica. Estaremos viendo la unidad número 3 en la fase 4, donde el propósito es identificar los factores que dificultan el fortalecimiento en un ámbito psicosocial comunitario y plantear estrategias de fortalecimiento. Acompáñenme en este recorrido que haremos a través de varias lecturas en las cuales nos muestran los distintos componentes para una comunidad volverse fuerte, fortalecida, y así pueda, a través de sus dificultades y de sus deseos de alcanzar objetivos, puedan llevarse a cabo. Pero como también vamos a mirar las actividades de las minorías étnicas como los afrodescendientes, los indígenas y algunas otras experiencias en otras comunidades indígenas en otros países y de otras comunidades como en Argentina, en Mendoza, que lograron a través de ponerse de acuerdo y construir un objetivo y un plan bien estructurado, poder sacar adelante ese deseo del progreso. Pues así entonces vamos a comenzar en esta experiencia. Vamos a basarnos en esta primera parte con Marisa Montero, que es de la Universidad Central de Venezuela, donde nos habla del fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y alcances. Ante todo, tenemos que tener presente que fortalecimiento no significa llegar a un lugar porque otros están débiles y querer imponer mis ideas para así que ellos logren realizar lo que yo quiera. No, ante todo, eso significa que para poder fortalecer un plan es necesario ponernos todos juntos de acuerdo ante ciertas estrategias, ciertas actividades estratégicas también que nos lleven precisamente para el desarrollo y la potencialización de capacidades y obtener así la administración de los recursos. Es importante que en estas estrategias no simplemente sea una enumeración como de una por una, como una equivalencia, esto es así y esto es lo otro de esa forma. No, ante todo, esas estrategias y esas actividades estratégicas que vamos a realizar nos permiten ante todo esa estrecha interrelación entre lo que son ambas con respecto a lo que va a ser la comunidad y precisamente también la persona, porque ambos son importantes. Hay actividades para las personas directamente, como hay actividades e igualmente número de estrategias envueltas en la comunidad. Es importante también tener presente que el fortalecimiento comunitario va a través de un proceso y hay que identificar un problema. ¿Cuáles de esos problemas atañen directamente a la comunidad? Porque nos podemos confundir simplemente por dejarnos llevar por agentes externos o agentes internos dentro del trabajo comunitario que pueden estropear el deseo de ese plan que se tiene. Por eso las disparidades relativas que se van a hacer dentro de la comunidad, como los trabajos, las decisiones, las prioridades y momentos de ejecución, pueden tener mucha variación, ya que los intereses de unos y de otros, me refiero a agentes externos y agentes externos, pueden estar contrarios. De ahí que los invito a que esta primera parte la veamos, cómo la desarrolla esta autora, esta escritora, y que nos permite precisamente a mirar los aspectos relacionados con la planificación y la organización del trabajo comunitario, ya que a través de ello muchas veces, si no hay objetivos claros en una actividad, es sabido que puede resultar divertida, aburrida, molesta o inicua, pero que además no producirá efectos transformadores para la comunidad. También vamos a encontrar en la otra segunda parte unos autores como Charro Minas Rojas, Marilyn Machado Mosquera, Patricia Botero, Arturo Escobar, donde están hablando de las luchas del buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. En este
esbozo que quiero hacerles con respecto a este documento, es importante mirar cómo se desenvuelven unas teorías de socioterritoriales en movimiento y genealogías del buen vivir, ya que al no comprenderlas, al no entender bien qué significa para esas etnias su tierra, entonces podemos caer en el error de pensar que ellos están retrasados, que ellos no quieren que llegue el progreso, que son retrógrados. Tal vez el afán del progreso y el afán del desarrollo por las partes de empresas privadas y gubernamentales y no gubernamentales, la teoría social y la práctica en esas disciplinas, la falta de entender y de conocimiento de ese legado que ellos tienen, las negritudes que tienen, a lo mejor es donde se irrumpe con el modo de vivir, el modus operandi de estas personas, y por lo tanto entonces ellas lo que están haciendo ahora es defender lo que para ellos es la vida de esos territorios ancestrales, ya que con el Ubuntu ellos muestran otras formas de la economía, ya que es precisamente mirar cómo ellos cuidan de la tierra, aunque la explotan, la están cuidando porque extraen de sus frutos, pero sin hacerle daño. Lo que pasa contrario a las agencias del Estado y otras privadas que quieren sacar el fruto de la tierra, pero destruyendo y no trayendo más sino ruinas. Esa es la gran diferencia. Por eso los invito a que en esa parte disfruten mucho de algunos videos que he puesto para poder comprender las defensas, especialmente de Francia Márquez, con respecto a sus territorios y el desarrollo que ellos desean tener allí. Yo creo que la filosofía que ellos manejan no la hemos sabido comprender y queremos imponer nuestra propia filosofía que es traída del capitalismo, del cual allí también hacemos referencia. En otro momento vamos a hablar también del Ubuntu, pero aplicado ya a esa metáfora cimarrona de los palenques. Y allí hay una gran connotación con lo anterior, ya que estos palenqueras se asocian mucho precisamente a que estas comunidades de descendencia afro que tienen en su lenguaje la expresión pura de amar y de cuidar la tierra. De ahí que para ellos es muy importante reconocer que el Anam Pacha, en el Caim Pacha y en el Uco Pacha son definiciones que para ellos se sirven asociadas como al supramundo, al mundo y al inframundo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que precisamente para ellos allí dentro de esas resguardos que tienen, defienden la tierra, porque para ellos es la madre la que da vida, esa en el cual pueden extraer todos sus componentes para la salud, para la educación, para el trabajo, para la misma vida, y a través de las cuales ellos inspiran en un cántico. También el ecosistema para ellos es muy importante, porque también les inspira para que a través de los cantos produzca vida. De ahí pues que en esa sabiduría cimarrona hay también una sabiduría ancestral que lleva más allá de lo que es la modo de vivir. Ellos también tienen políticas. El problema acá es que muchas veces también queremos imponer la política tal vez de los capitalistas europeas, en el cual no le hemos sabido aplicar. Lo mismo su espiritualidad. Ellos tienen su propia espiritualidad, que es una dimensión que atraviesa al sujeto más allá de su pertenencia como a una religión. Tiene esa práctica ritual, como van a poder ver en un video, una expresión de su compleja espiritualidad gracias a lo estético, visual, objetual, religioso,
de esa lengua que no es otra forma de hablar, que es multifuncional. Y en otro documento, especialmente de Matilde López Meneses, en una monografía para el trabajo de su grado, para especializarse en educación, cultura y política, ella nos está relatando algo muy importante, y es cómo a través de la colonización se trajo unas propuestas educativas comunitarias, pero que no iban acorde a lo que en ese momento las comunidades indígenas o grupos indígenas estaban necesitando. Tal vez porque comprendieron que, precisamente volviendo al primer tema del fortalecimiento, pensaron que la educación que en Europa se impartía era la mejor y que los indígenas no tenían educación. Y esa diferencia de objetivos, de contexto, de ese marco teórico entre colonización, colonialidad y decolonialidad, es la que hace que podamos mirar cómo los grupos indígenas y las minorías indígenas han sido vilipendiadas, ya que se les ha quitado el terreno del cual ellos sacan la mayor experiencia, donde son el eje central para lo político, lo religioso, lo educativo, lo familiar, lo social. Y ese es uno de los grandes dilemas en el cual se abordan en este tema, ya que nos puede permitir que a través de esas etapas de interculturalidad que expuso la colonización, va en contra de lo que son las herencias de la educación propia de los grupos étnicos, especialmente de estos grupos indígenas. Ellos han logrado realizar grandes avances en su lucha porque le respeten el usar esas tierras y ese hábitat. Vamos a mirar cómo el modelo educativo propio de la comunidad Yucca y también de la comunidad Aguachá son tan propios que tienen unos ejes muy comunes, como es el territorio, la naturaleza, la oralidad, la memoria colectiva, la forma de gobierno y los sistemas de parentesco, ya que a través del proceso de tejer la mochila, cantando el número de las puntadas, la cantidad de hilo necesario y las medidas que se utilizan, eso sucesivamente, es la forma de cómo ellos van a desarrollar la forma de educación. Yo los invito a que nos deleitemos de cómo viven estas dos comunidades de Yapa y Ayaxaguá aquí en Colombia. Y también pues los dejo con la última parte, que es muy extensiva, de varias experiencias que nos trae el autor, y que vamos a mirarlo de algunas formas de cómo contextualizar los estudios de casos realizados que inician en los años 60 con respecto a cómo realizaron ciertos programas, ciertos planes o proyectos con base a desarrollar unas formulaciones explícitas en los programas estudiados. Vamos a mirar la experiencia de los indígenas del Ecuador, de la provincia del Azuay, y cómo ellos a través de ciertas organizaciones y cómo se dividen geográficamente han podido luchar para que se les respeten sus terrenos y lograr así una gran organización campesina indígena para poder continuar realizando sus labores, como decía el anterior documento que les había comentado de Matilde López Meneses. Y por último, una experiencia en el barrio de San Martín de la ciudad de Mendoza, en Argentina, donde gente que vivía de la basura fueron formando y llegando familias hasta convertirse en una comunidad, pero que gracias al fortalecimiento que trajo un sacerdote,
les ayudó a ellos a organizarse e ir creando a partir de ellos mismos y de sus necesidades una organización tal de que fueran posibles y capaces de actualmente tener ya un barrio bien establecido y ordenado. Yo los invito pues a esta experiencia para que vamos desarrollando poco a poco. Acompáñenme pues y espero que sea de su agrado.